la polimerización. Entonces, pues yo estoy viendo un poco sobre las temperaturas, que no recordaba muy bien cómo las okay. temperaturas vítreas, y vi que veía que al momento de poder hacer el curado, no siempre era para hacer más entramados y hacer más duro el material, sino también usaban aditivos plastificantes para poder darle flexibilidad, que sea menos frágil, menos duro, pero pues sin perder muchas propiedades que tiene el polímero al inicio. Y al momento de hacer el curado con esos aditivos hace que se metan a través de las porosidades, por así decirlo, del polímero. Se realiza el curado y lo que hace es que da más grados de libertad a las cadenas lineales del polímero, y pues permite pues que no sea tan frágil al momento de usarse. Muchas gracias, gracias. Saúl, quítate la cachucha y dime si repasaste algo. Estás en tu casa, la cachucha es para el sol. Nadie se va a morir. ¿Alguien más que haya repasado? A los chicos que les encargué que repasaran. Pues leí mi cuaderno del semestre pasado para repasar, pero no leí en el libro. Ok, de lo que refrescaste, ¿te gustaría comentar algo? ¿Discutirlo? Ay, pues si me quiere preguntar algo, no sé. No sé, es que quiero saber cómo andan, qué tan seguros se sienten. Ok. Bueno, es que les había encargado que le echen ganitas, mijos. Me voy a cansar y voy a aburrir a los chicos que traen un trote más marcado y me preocupa que los dejen atrás, entonces no lo puedo hacer sola. Échenle ganitas, hay muchas cosas que no vieron, cosas que ya deberíamos de haber tomado por sentado en esta clase. Yo estoy dispuesta a apoyarlos, claro que sí, pero no me dejen la chamba sola. Pónganse a repasar. No puedo impartir en un mismo semestre 2 materias con ustedes porque los voy a hacer bolas. Entonces, ayúdenme a que ustedes se pongan al nivel de los demás y pues que aprendan por ustedes y también échenme la mano los que van adelantados. No se me desmayen, no se me aburran. Pues también échenle ganitas, ¿no? Comprendamos la situación. Ok, ¿alguien más que quiera agregar algo? Profe, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, la única duda que me quedó en mi trabajo es, por ejemplo, me salía que pues son como 3 o 4 tipos de proceso de curado: térmico, fotoquímico, fotopolimerización, así, pero nunca me dijo en sí en dónde se usa la autoclave, en qué proceso. ¿Se puede usar en todos, solo es en uno o cómo? No. La autoclave se usa cuando tú quieres poner un material con propiedades mecánicas superiores, donde tengas que invertirle dinero, donde el costo-beneficio sea el adecuado. Desde hacer juguetes, curarlos, sí, que se puede, pero el costo de un juguete no te va a solventar los gastos. Entonces, generalmente lo hacemos en estructuras para barcos, para autos, para aviones. Las alas de los aviones se meten en autoclaves solitas, la pancita del avión también. Entonces, para cosas que realmente les vas a exigir algo, que realmente valga la pena, porque el costo es muy alto de usarlo. También se puede utilizar para acelerar procesos, ¿no? Por ejemplo, si un proceso de curado dura 2 días hacia temperatura ambiente, en el autoclave se puede acelerar, no sé, a 2 horas, por ejemplo. Sí. Profe, ¿y ahí no le afecta mucho a la estructura química del material si la aceleras mucho? Sí, sí afecta. ¿Se acuerdan que veíamos estructuras organizadas, no organizadas, patrones y no sé qué tanto? Si tú le das un tratamiento adecuado, con calma, le das tiempo a que se haga toda la estructura, que se hagan cuadraditos perfectos, bonitos, estéticos,
En pocas palabras, toda la estructura se va a defender con la misma fuerza, van a ser estables. Pero si yo acelero eso y le doy la energía de un solo golpe, lo que voy a hacer es que sí se formen enlaces, sí se formen entramado, pero ya no tendrán un patrón definido. Por lo tanto, unas partes van a ser muy fuertes y otras partes van a ser débiles, o dependerá de las condiciones y la rapidez que tú le das, no va a ser tan homogéneo el material, pero es rápido. A A la ese acomodo industria se le llama atáctico. es uno de los acomodos. Okay. ¿Recuerdan que es isotáctico, atáctico, anisotáctico? Sindiotáctico. Sí, maestra. Es Sí. donde estaban conectados los... Las cadenas. Bueno, ¿Para dónde estaban si están orientadas todos de las? un lado, o si está Ajá, alternativo, o todo desparramado al azar. así es. ¿Y se acuerdan que tiene que ver eso con las propiedades mecánicas y físicas y químicas? Y el Pues costo es también. la También el costo. distribución, como usted mismo dijo, la distribución de las fuerzas, al momento de Ajá. aplicarlo, pues también. También Por puede ejemplo, definir qué Entonces, tipo de polímero También, es, que no. también afecta en la claro. cristalización del polímero. Ajá, son cristalinos, como por ejemplo los isotácticos tienden a ser más cristalinos. así es. Mm, Bueno, de hoy no pasa que yo les ponga el temario que vi yo con mis alumnos la materia pasada, desglosado, para que los demás se pongan a estudiarlo y a ver si funciona. Y si no, a ver qué le hacemos. Porque, De hecho, ahorita los estaba buscando y no los ok, encontré. Es lo que iba a preguntar. ok. Entonces, eh, échame la mano con eso. ¿Alguien más? Sí, profe, yo vi mucho también del el proceso como con los que, ¿cómo podría decirlo? Como por los que se le da un seguimiento al curado, pues, o sea, como que Ajá, se va verificando que va procediendo de una manera correcta, por así decirlo. ajá. No sabía cómo definirlo así como tal. O sea, sí, pues como que, Se hace un ah, post o precurado. no, me refiero más que nada al como al análisis, pues, que se le da durante el curado, pues. Ok. Y luego vi mucho también los diagramas TTT, o sea, los triple T. ¿Me puedes recordar qué es eso? Sí, son como procesos, o sea, como diagramas que te ayudan relacionando pues la transformación que tiene el polímero con el tiempo que está pasando, o sea, con el que Ujú, lleva el proceso y la temperatura a la que se le está aplicando, ¿no? Pues mediante eso, pues ya, o sea, en eso se buscan más que nada, eh, pues como que darle lugar a los procesos que mencionaron ahorita, lo de la gelificación y vitrificación, que son los como que más importantes para estos diagramas. Y, y así, o sea, después de eso como que, pues más que nada se basa en los fenómenos que está pasando en los cambios, ¿no? del material y son los que se como que grafican porque vi muchas gráficas, ¿no? O sea, los diagramas TTT y ajá. así son los cambios. Pues esas gráficas te ayudan para saber si vas a trabajarlo en una estufa, en un autoclave o si lo avientas en un horno. ¿Se acuerdan que vimos una gráfica que era de 2 factores, era una gráfica de triángulo, de 4, que veíamos islotes en la gráfica y que los ponía a decir, si yo quiero esas propiedades mecánicas, ¿cómo voy a tener que producir el material polimérico? ¿Se acuerdan que veíamos islotes? Y que les Sí, decía, esta es la forma más papa de producir materiales. Bueno, es lo mismo que nos está explicando su compañero. Y con esas mismas gráficas dicen, bueno, si yo quiero el material de este islote, pero la producción me sale en 24 horas, pues estoy en una maquila, 24 horas es mucho, entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir tiempos, ¿qué hago? Pues en vez de usar una estufa, uso un horno, o dependerá de lo que estemos hablando, pues me aviento un autoclave, entonces eso también te ayuda. ¿Alguien más? ¿No?
Pues yo puedo profundizar más lo que vi en la tarea. En sí no encontré ningún proceso de curado en sí. Yo encontré lo que pasa durante el proceso de curado. O sea, y te dice por ejemplo, aquí encontré los tipos de refuerzo, pues. Por ejemplo, aquí tengo un refuerzo por incremento de la cantidad de material cristalino en un material termoplástico. Por ejemplo, dentro de ese proceso de refuerzo explico que los termoplásticos, al momento de añadirles al momento de que hay una gran cantidad de material cristalino dentro de ese termoplástico, aumenta ahí se me fue la palabra. Propiedades. Las propiedades de resistencia a la tensión, el módulo de elasticidad y la densidad. ¿Por qué aumenta la resistencia a la tensión? Porque se vuelve un entramado más duro, más resistente. Sí, porque ahora cuando a un cristal lo quiero traccionar, ¿un cristal se deja? No. No, no se deja. Por eso aumenta su porcentaje de tracción. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo también puse unas gráficas donde se mostraba la temperatura de transición contra el porcentaje de curado. Y cómo aumentaba o sea, dependiendo de la temperatura, cómo disminuía o aumentaba el tiempo. Y también creo que la degradación, porque dice que, o sea, mostraba el resultado del curado térmico, dice, a 110 grados centígrados de un sistema diamino difenilmetano era. Oh, ese es un buen material. Pues ese encontré, y aparte también venía como que un ácido insaturado, y el glicol, cómo se unían para producir un polímero de poliéster, creo, que es un alquílico lineal. Entonces también creo que se formaba un etileno glicol. Y también mostraba un copolímero de estireno. O sea, más proceso, pues. Claro. Muy bien. De hecho, ese proceso es muy utilizado en la industria y es uno que le apuestan mucho para propiedades mecánicas. Y lo bueno es que tiene subproductos y yo vendo los subproductos. Entonces, gano dinerito por hacer el material y gano dinerito por aventarle su producto, ¿no? Bueno, entonces, déjenme aceptar. De hecho, me están faltando mucha clase, ¿eh? Maestra, bueno, a mí me dijo Andrea Barraza que estaba batallando con el internet, que por eso no se metió. Ok, que nada más se me ponga a ver lo de las tareas y demás. Profe, es que no sonó mi alarma. Dile a tu mami que te despierte más temprano. No. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Mi maestra, en el Así es. Maestra, tengo otra duda. Dime. Desde el viernes o el último día que tuvimos clase con usted, dejó otra tarea, es para hoy, ¿verdad? Sí. ¿Antes de qué hora? Se suponía que antes de la clase. ¿En serio? Sí. F. Ni mojo. Ok, entonces creo que nos quedamos en el anterior. Creo que no llegamos a esta, ¿verdad? No. Un resumen de la clase anterior. Pues habíamos dicho, hay diferentes tipos de materiales. Hay polímeros, hay cerámicos, hay metales. Los podemos hacer cables, los podemos hacer filamentos. Sin embargo, unos son más fáciles de hacer que otros. A los metales... ¿Y virotes? Bigotes. ¿Bigotes? Eso vi ayer, maestra. ¿Bigotes?
Whiskers. Sí, Whiskers. Sí, yo también lo vi, o sea, en un libro decía que se llamaban Whiskers. Ok, yo lo conozco con otro nombre. De hecho, creo que más adelante les traigo imágenes. Bueno, entonces, a los metales, ¿qué les gusta hacer? ¿Fibra o cable? Cable. ¿Por qué? Son maleables, son dúctiles. ¿Por qué no hacer fibras fácilmente? Porque sí se puede hacer, ¿no? Pero no tan fácil. Porque conducen la electricidad. No, claro que no tiene que ver con que conduzcan la electricidad. No. Vamos, recuerden sus clases de estructuras cristalinas. Uy. A ustedes sí los buenos. Dígame. Toledo, sácanos de este aprieto. ¿Cuál, profe? Ok, otro que sea mi gallo, Coronado. Colorado. No sé, lo que yo me imagino es por la estructura química de los metales, del mar de electrones que tienen, que se podrían compartir ahí cuando se trata de hacer el filamento, el fibrado. Se podrían, no sé, quedar pegados. Bye. Me quedo con la primera parte. Sí tiene que ver con el mar de electrones. La densidad, tiene que ver la densidad. ¿Y a mí qué me importa la densidad? Para que sean fuertes los cables. Al menos porque si haces No. interminables. Su peso. Necesito hacer las mismas torpillas a lo largo de todo el cable. Pues decirlo. No. Uy. Un producto viscoso. ¿Se acuerdan que tiene tensión superficial? ¿Es fácil romper la tensión superficial? A altas velocidades, ¿no? Entonces, ¿me va a ser fácil hacer un filamento con alguien muy viscoso con una alta tensión superficial? No. Se los voy a creer que sí me lo creyeron. Imaginen el chocolate caliente. Imagínense que lo ruedo por una mesa fría. Va a ser de buena manera un filamento tan viscoso. Va a querer separarse, hacer hilitos muy finos. No. Pues no. Claro que no. Es lo mismo que está pasando con metales. Esos roles de nieve, profe, ahí con diferentes Iba a cosas. quedar como chocorrol. Ajá, bro, ahí. Entonces, ¿a quién sí le gusta hacer filamentos? A los que son menos viscosos. ¿Como quién? Los polímeros. Los cerámicos. Polímeros, cerámicos, preferentemente cerámicos. ¿Por qué? Porque ellos forman redes de Bravais. ¿Y a mí qué me importa que formen redes de Bravais? Son más Estructura cristales cristalina. más que nada. Ok. Entonces, habíamos dicho que de esos tres materiales podemos hacer cables, podemos hacer filamentos, obviamente que unos prefieren ser filamentos por sus estructuras y que había varios métodos de hacer filamentos. Uno de ellos es el fuerza bruta. Tengo un horno, le aviento toda la materia prima, le aviento temperatura, que todo se derrita, que caiga todo el flujo por una especie de colador o husillos y se van haciendo los filamentos. Ese es uno de los métodos industriales utilizados. Pero ahora, ya que hago el filamento, ¿qué hago? Pues lo enrollo. Entonces, hay diferentes tipos de enrollado. El más simple es el que vimos. Tengo un uso, tengo el filamento y nada más estoy dando vueltas. Puedo aumentar la velocidad o puedo hacer la velocidad un poco más calmada. Dependerá de la velocidad de enrollado. Irán, despístala. Aquí estoy, maestra. Aquí estoy, Sí. maestra. No estoy haciendo nada. Voltéate. Ah, perdón. No, cuando bosteces, no lo hagas en el micrófono, mijo. Me dan ganas a mí también. La velocidad.
Cuando aumentas la velocidad, vas a crear mayor tracción, entonces el hilo o el filamento o el cable que estemos trabajando, en este caso el filamento, se va a hacer más delgado. Si lo hago un poco más despacio y con temperatura, el filamento va a tender a tener una mayor tensión superficial y lo que va a hacer es que sea más grueso. Y luego lo enrollamos y podemos hacer que el husillo haga giros, se mueva o se cambie los ángulos para que vayas haciendo un tejido. Muy simple, sí es cierto, pero lo vas haciendo. Ok, hasta ahí nos quedamos. Pues resulta que hay algo que se llama robin ensamblado, donde se obtiene la unión de muchos hilos o muchos filamentos que vas a agarrar de varios ovillos y vas a hacer algo llamado mechas. Entonces, imagínense la industria. Dependerá de qué tan resistente quieras tu material, vas a poner 5 husillos. Los husillos son como varas metálicas, como agujas grandes, y en cada husillo le vas a poner un carrete. Todos los carretes pueden ser iguales o pueden ser de diferentes materiales. Lo que va a pasar es que los ves así de lado y un sistema de poleas va a juntar los 4, 5, no sé cuántos hilos quieras, los va a unir y los va a poner en una banda. Y así tú puedes hacer muchas cosas. Este conjunto se llama mecha. Entonces, si tú quieres un material resistente, fuerte, pues le tienes que apostar a muchos hilos o hilos de diferentes materiales. Dependerá de cuántos aguacates tengo, es decir, cuánto dinero tengo. Para la producción de cascos de barco y los de avión se usan diferentes tipos de mecha, pero si los dos tienen fricción, si los dos tienen cambio de temperatura, si los dos tienen desgaste y sufren fatiga, ¿por qué necesito usar diferentes tipos de mecha? ¿Alguien? Ahora, la medida de un hilo y por extensión de una mecha viene reflejado en lo que se llama tex. Dependerá si lo hablas en inglés o en español, puede tener diferente nombre, ¿no? Y ahí se los pongo. Pero prácticamente el tex son los gramos por kilo que va a representar esa mecha. ¿Cómo es eso? Imagínense, de hecho, esto salió de la industria textil. Para hacer la ropa, o es más, imagínense nuestras artesanas. No sé si han visto que en Chiapas, Oaxaca, Guerrero usan un hilado. Aquí en el norte nuestras artesanas no usan un hilado, usan un cinturón. Bueno, los yaquis, los mayos, los seris, los concac y demás, cuando las mujeres van a tejer, agarran muchas fibras, fibras de diferentes plantas, les hacen un nudito en la parte final, ese nudito le ponen una piola y a la piola se la ponen en la cintura. Entonces lo que hacen es que la otra parte la amarran en un árbol. Entonces, ellas escogen el número de fibras que van a ir en ese eje. ¿Cuántas fibras escogen? Dependerá del grosor que van a utilizar, bueno, el grosor de su cinto, de su reata, de lo que sea que vayan a producir. Entonces, ellas lo estiran, agarran una aguja de mezquite o lo que sea con otra fibra y lo que van haciendo es pasándolo por todas las fibras que les he estado comentando. Luego, con un palito, golpean su mecate, su tejido hacia su cintura y lo que van haciendo es empalmando todas las fibras. Resulta que entre más nudos, se llaman nudos, aunque no son nudos, ¿no? Bueno, en algunos casos sí los amarras. El caso es de que por más nudos que tengas por centímetro cuadrado, esa pieza vale más porque es más difícil de trabajar, te dura mucho más tiempo, es más resistente, dependerá del material, puede ser elástico y va a ser resistente, soporta fatiga. Entonces, dependerá del uso que tú quieras. Entre más tex tenga, tiene todo lo que acabo de mencionar. En menos tex tenga, pues resulta que es mucho más elástico, pero es más fácil de degradar
es más fácil de romper, pero es mucho más barato y es mucho más fácil de producir. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea que dependiendo Dime. del calibre del hilo, va a depender el TEX. No, dependerá de los hilos que uses. Profe, O sea que Mande. ya, Marco y luego Damaris. o sea, ¿cuántos materiales se le puede poner digamos, al hilo completo? O sea, ¿no tiene un límite? ¿Puedo ponerle todos los materiales que yo quiera? O Mientras tú tengas aguacates, la haces. Sí te escuché. Bueno. Vamos a ver. Aquí no hay límite. Hay materiales que entre más nuditos tengas, ese más duro se hace una lámina, aunque sea un tejido. Si eso tú es lo que estás buscando, es aceptable. O sea, no hay un límite. Mientras tú lo puedas hacer y tengas dinero para solventar esos gastos, pues tú échale. Generalmente no lo haces de muchos materiales porque es demasiado caro. Entonces, costo-beneficio. ¿Sí? Maestra, y por ejemplo acá en el norte, las piolas, las reatas y todo eso, ya ve que son como tipo encerado, o sea, se bañan en resina, quiero pensar. ¿Eso se hace en cada hilito o ya al final? Dependerá. ¿Algunos de ustedes ha estado tocando las chavindas de los vaqueros? Ojo, los vaqueros bien, los que se van y se ensucian allá en el monte, que lazan, que están llenos de estiércol, no los vaqueros fresones que andan por ahí. De la expo. O algunos que van a las cabalgatas, van todos planchaditos, bonitos y se van haciendo tú. No, de esos no. Bueno, ¿han visto una chavinda de esa de trabajo? No. ¿Una soga? No, no es una soga. ¿Cuál es la chavinda? Es con la que... Sí, que no. No es una soga. Soga es para amarrar cosas. Esa chavinda. Pues son es muy para... rígidas, ¿no? Es una piola para agarrar a las vacas. Para al azar. Ok, si lo quieren ver así, ok. Lo que pasa es que las piolas, nada más agarras el ixtle o de lo que esté hecho y nada más lo hace rollito. Se acabó. Pero lo que quiero ir es que las chavindas se pueden hacer de cuero o se pueden hacer de fibras naturales. Las que más utilizan los vaqueros, si es que tienen dinero, porque desafortunadamente pues a veces no hay, son los de cuero. Agarran hilitos de cuero lo más delgaditos posible y resulta que agarran la grasa de ese mismo animal u otra grasa, agarran el hilito, agarran el puño de grasa y le hacen así y lo están bañando. Luego los trenzan o le hacen un entramado. Lo más fácil, trencitas, pero hay otros que hacen una trencita, pero así, doble, como si fuera una espiral de ADN. Y esa trencita de ADN lo juntas con otro y los vuelven a torcer. Ya que está torcido, agarran otra vez un puño de grasa y lo vuelven a pasar y lo hacen así. ¿Se acuerdan cómo se llama ese proceso? Nosotros no lo vimos como así a la mala, agarrar un puño de grasa y meterle la piola. Lo veíamos como una piscinita de polímero. Profe, pero supongo que lo que usted nos está diciendo de cómo se hacían, así lo compran ya hecho, ¿no? ¿O ellos lo hacen? Pues en mi pueblo ellos lo hacen, al menos que tengas dinero. Ajá. ¿Allá lo hacen atravesada? Sí. No muchos porque ahorita se están dedicando a la agricultura, pero mi familia sí lo hace. Bueno, el punto es de que estás haciendo un polímero, lo estás embebiendo en otro con una estructura amorfa y resulta que cuando llega el momento de la tracción,
las cadenas poliméricas se agrupan, están así. Hay tensión, se hacen así, más tensión, hacen esto, más tensión, hacen esto, más tensión, llegan aquí. Pero cuando esas chavindas llegan a esta tensión, sacan un mito, chavinda. ¿Sí? Las chavindas son muy caras. Entre más nudos tengan, es más caro. Y ahí es donde unimos con la clase, ¿no? Más o menos. Damaris, ¿tenías una duda? No, pues es que yo le iba a decir que si, por ejemplo, tenemos un material muy bueno, en este caso, ¿cómo se les llama? Un solo hilito, pues que vamos a unir con otros. Importa más el número de hilos que en sí el material que se tiene. Fíjate que se influye mucho, ¿eh? Hay materiales muy buenos. La aramida. Para los que no me conozcan, mi máximo chiquitito papá es Batman. Entonces, él usa, en teoría, un recubrimiento de aramida. Es un polímero. Mejor Superman. Ay, por favor, no la hacen. Luego te saco unos 20 cómics donde le patean las costillas. Bueno, el punto es de que la aramida es muy buena, es resistente a la tracción, soporta ataques químicos, o sea, casi vuela la aramida, pero una fibra de aramida es eso, una fibra. Resulta que para hacer los chalecos antibalas, que sí se usan chalecos antibalas, y alguna ropa militar, lo que pasa es que las fibras van así, o sea, aquí son un tipo de fibras, aquí otras. Bueno, aquí nacen unas fibras y aquí nacen otras, no son la misma, ¿ok? Entonces vienen en el eje X y resulta que ellas hacen esto. ¿Sí? Y resulta que por arriba de esas fibras vienen otras fibras en el eje X y hacen esto. Resulta que aquí en medio se están encontrando las fibras que vienen de arriba y las fibras que vienen de abajo. Están haciendo esto. Y resulta que cuando se encuentran, hacen esto. ¿A qué voy? Que una fibra hace este movimiento y otra fibra hace este movimiento. Y si lo vemos de arriba, se ve algo así. Entonces, si lo quieres aventar, lastimar con una navaja, pues es difícil que entre una navaja ahí. O es difícil que una bala haga mucho daño porque estoy viendo esto, pero resulta que por abajo está esto. ¿Sí? Ahora, eso es muy importante porque estás haciendo que las fibras que estás trabajando una con otra se protejan. Entonces mi fuerza radica en la unión de esas fibras. Y es lo que dice Damaris, de que entre más fibras tenga, entre más se protejan, puede ser más resistente. Y ahí es donde ustedes deben de tener la inteligencia. La aramida te está costando como $3,000, más o menos, un tejido de 1 metro por 1,20, más o menos, y el relajadón, ¿ok? Sin embeberlo ni nada. Entonces digo, pues no tengo $2,000 ahorita, pero puedo tener otro polímero que a lo mejor, bueno, lo más seguro es que no sea tan bueno como la aramida, pero lo que voy a hacer es meterle más text. Y ahí puede hacer un trabajo similar. ¿Vamos bien? Mande. Sí tiene que ver. Entre más delgadito sea el filamento, más nudos puedes hacer. Y todo es mucho más homogéneo. Entre más grueso sea, ojo, todavía en filamento, cuando hagas el nudo y hagas otro nudo, va a quedar este espacio. Resulta que este espacio es donde se va a concentrar la fuerza y donde ahí te va a reventar. Entonces, nosotros, bueno, dependerá de la aplicación, deberíamos de eliminar esos espacios en el texto. Es como, por ejemplo, cuando tejen suéteres así de estambre, ¿no? Que quedan como que muy porosos y pues sí. no tienen resistencia. Exacto. De hecho, voy a usar tu ejemplo.
De esos suéteres que hacen la abuelita, que como su compañero dice que hay mucho espacio en el tejido, son muy elásticos. Los agarras, los deformas, se te hacen flojitos, pero están esponjositos, quiere decir que absorben mucho las vibraciones y se estiran mucho. Eso está genial. Pero si nosotros hacemos un tejido, cuando estés haciendo el tejido, que hagan los nuditos, los jalas, la tela es más dura, pero es más resistente. Lo malo es que estoy sacrificando elasticidad, pero soporta el desgaste. Entonces, nosotros tendríamos que ver qué me conviene más. Y no se pueden reforzar estos huecos, bro. O sea, Sí se puede. por ejemplo, tener los gruesos y rellenar esos huecos, por ejemplo. Ya Lo sería que es, material compuesto. gracias. Es lo que siempre se hace. Tienes un tejido con un tex, ya está todo lo que tú quieres y luego le pasas una matriz polimérica. La matriz entra en estos hoyitos y protege aquello que tengas que proteger. Obviamente aumenta tu precio, ¿no? Ajá, es lo que iba a preguntar. O sea, sale más, o sea, bueno, lo que yo entiendo, saldría más barato hacerlo con fibras gruesas en principio, ¿no? O sea, en principio hacen refuerzos, pues, en contra de las delgaditas. O saldría más caro. Depende de lo que lo vayas a usar. ¿Quieres algo a la mala? Así no me complico la vida, no le voy a exigir mucho mecánicamente. Haz el text, se acabó. Pero lo que sí te advierto es que cuando estés haciendo el trabajo o aquel, va a haber desgaste, ¿no? Entonces tienes este tejido así. Resulta que porque va a haber tracción, compresión, va a haber fricción, en estos puntitos se va a empezar a reventar un hilito, una fibra, y se va a levantar. Resulta que cuando él se levante, va a chocar con el otro nudito, y lo que vas a hacer es que se va a estar deshilando tu texto y no va, y no vas a poder impedirlo. ¿Alguien más iba a participar? El pirata. Sí. Con la grasa, por así decirlo, la grasa refuerzo. Así es. Maestra, tengo una duda. Ande. Por ejemplo, las mechas de fibra, las ando viendo y son así de gruesotas, que no más o menos. Dependerá de... Bueno, en esta imagen, estas son las mechas. No veo la imagen. ¿Ya la Esas, es que viste? aquí, sí, es que aquí encontré en internet otras más gordotas. Ah, es que dependerá de para qué lo quieras Sí. usar. Y por ejemplo, esas gordotas de este diámetro, ¿dónde se podrían utilizar? Es que no estoy viendo tu diámetro. Le voy a enseñar una foto. Mira, si quieres dejo de compartir y tú comparte. Ah, no, es que la estoy viendo aquí en la compu, que la tengo enfrente. Esas, así. Es que me dices esas, pero no veo. Fije su al Irán para que la pueda ver. A ver. Pues sí, pues, pero según dice, mechas de fibra de vidrio, están todas ahí gordototas. Pero esas son una mecha de fibra, Irán. Nosotros estamos hablando de las mechas de filamentos, ¿qué no? No, pues estamos hablando de mechas Pues de la misma. fibras. Pues que aquí tiene filamentos, pues. Ah, ok, ya entendí. No, aquí las venden. Ah, ya la vi. Bolsita. Ah, yo ya las vi. Lo que pasa es que ese es las mechas envueltas en mechas con mechas. Sí, por eso están tan gorditas. ¿Y esas dónde la usan? Porque si no me imagino que la usan en un carro, porque pues, están muy gordas. Lo O sea, usan más o en... menos.
Lo usan en cuerdas para barcos, por ejemplo, cuerdas para traccionar tractores, para jalar cosas de construcción, para hacer amarres de ganchos de grúas. Desafortunadamente se usa también para cosas, no sé, son los cablecitos que usan para matar las ballenas. Para amarrar cosas en los trailers o en Pues los se carros, comen, ¿no? maestro, también las ballenas. Te vato. Son 100% grasa, güey. ¿Qué te diré? No nos metamos ahí porque luego me enciendo. Yo soy muy de animalitos y en fin, pero algún día no sé, les va a jalar las patas. O nos va a jalar a todos, no las patas.